cosa inglesa? Quiero ir a la tapa del diario Clarín del día de hoy, Sí. que tiene como título principal que el esquema de bandas no se modifica, que no se va a alterar el esquema de bandas. Es el título de Clarín, que es un título que saca en su tapa para desmentir al propio diario Clarín. ¿Por qué? Porque el viernes, luego de la reunión que mantuvo Javier Milei y Toto Caputo en Nueva York con empresarios, organizado por la siempre oficialista Susan Sigal del Consejo de las Américas, una reunión en la que participaron, por supuesto, representantes de la JP Morgan, de otros bancos y fondos de inversión, pero también empresarios de la talla de AES, la compañía energética norteamericana, del sector de las farmacias, estuvo Pfizer también sentado en esa mesa. Sacó una nota Clarín diciendo que Caputo les había garantizado a estos inversores, le vamos a poner inversores entre pinzas, que se iba a ampliar, ¿no? La flotación entre bandas, que ahora se mueven el 1% mensual, la banda superior aumenta 1% Sí. y la banda inferior baja un 1%, justamente ampliando las bandas entre las que flota el dólar, que esa velocidad se iba a acelerar al 1,5% y que iba a empezar a acumular reservas. Este es el recorte que levanta Bloomberg y reproduce el diario Clarín. Lo que suscitó una respuesta virulenta y masiva por parte del Ministerio de Economía, no así por parte de Presidencia. Y acá hay un punto interesante a recuperar. ¿Por qué? Porque a quien le jodió muchísimo la reproducción de las declaraciones de Toto Caputo es a Javier Milei, que días antes había asegurado ante el Financial Times que el esquema de bandas se mantenía inalterable. Fuentes cercanas a los empresarios e inversores que participaron de esta negociación confirmaron que Toto Caputo dijo esto, y lo que dijeron es, pero fue descontextualizado por Clarín. Pero estuvo en el No medio por de la agencia Bloomberg, claro. No por Bloomberg, por Clarín. Con lo cual uno puede inferir y reconstruir que hubo un cruce de llamados telefónicos muy fuertes para Obvio. que Clarín se desmintiese a sí mismo hoy en la etapa del lunes. La etapa del lunes es una etapa que marca la agenda semanal. ¿En qué etapa salió? ¿La del sábado o la del domingo? Porque yo vi el viernes esta noticia. No, en la noticia salió el viernes, no sé si la pusieron en tapa. Ah, ok. No sé, creo que no salió en la tapa. No, Ok, no ok. chequeé la tapa el sábado, los sábados es el día que descanso, básicamente, de la lectura informativa, pero sí lo publicó el viernes. Bien. Lo publicó el viernes. Lo que dicen es que Toto Caputo dijo algo muy parecido a eso y que fue descontextualizado por Clarín, pero la noticia de Clarín y de Bloomberg fue desmentida en Infobae, en La Nación, y Clarín en su tapa a su propio artículo. Lo traigo porque me parece interesante rearmar esa historia, porque da cuenta de cómo se ordenan los factores del poder real alrededor de la política, digo, en esta relación o en esta tensión con la política. Digo, claramente los llamados del Palacio de Hacienda surtieron efecto en la estructura de poder del diario Clarín, que da esta marcha atrás o este recule, o reconoce en su tapa que una noticia que dio era falsa, digo, más allá de la veracidad o no de la noticia, ¿no? Digo, para entender qué leemos cuando leemos estos medios. Lo cierto es que así las bandas se muevan al 1,5 o al 1%, lo que sí está sosteniendo y manteniendo el gobierno es que va a mantener una intervención directa sobre el precio del dólar, que va a contramano de lo que le está pidiendo la élite financiera global, que es que lo suelte, que lo libere, que lo deje. Y eso, por supuesto, implicaría una devaluación que no se puede dimensionar cuál va a ser esa magnitud o a qué precio se va a acomodar un dólar, sabiendo que la dinámica económica argentina y esto que signa el buen bimonetarismo es una demanda creciente por encima de la oferta de divisas disponibles, sobre la que pesa además un feroz endeudamiento que no te permite ni siquiera administrar un margen, digo, con un margen muy chico por el nivel de endeudamiento de los compromisos que tiene que afrontar la Argentina dado ese nivel de endeudamiento, porque no es ni siquiera que paga su deuda, sino que está manteniendo básicamente los intereses y descontando muy poco capital, y esto también hay que decirlo. Con lo cual eso muestra una vez más esta tensión que hay en esta discusión, que es el trasfondo de todo lo que vemos en la dinámica económica común o en la agenda económica, que es, bueno, ¿hacia qué modelo vamos? Si una neoconvertibilidad más parecida a una dolarización, donde de ese lado básicamente está el gobierno respaldado por el gobierno norteamericano y por los dólares de Scott Bessent,
que no es un garante menor, digo, es el emisor del billete, está sentado sobre el billete, pero así todo tiene la durabilidad que tiene un gobierno democrático. Digo, Donald Trump puede ser derrocado, con lo cual la Argentina quedaría que en un sí, la neoconvertibilidad estuviese garantizada por la Reserva Federal de Estados Unidos, con lo cual también hay una interna, porque el titular de la Reserva Federal es Jerome Powell, que está discutiendo con Donald Trump. Donald Trump quiere avanzar sobre la Reserva Federal de Estados Unidos. De hecho, dijo hace poco que su candidato era Scott Bessent, después dijo no, porque ya era demasiado. Con lo cual prendería fuego los manuales de la economía ortodoxa, que habla de una independencia, ¿no?, de un banco central independiente de los gobiernos. Pero a las claras, Donald Trump tiene una embestida contra Jerome Powell, que se resiste, por supuesto, a este fenomenal rescate a la Argentina. De hecho, Elizabeth Warren se llama. Sí, la senadora Elizabeth demócrata. Warren, la senadora demócrata, la más activa respecto al reclamo sobre este rescate, salvataje a la Argentina por parte del gobierno norteamericano, del cual se sabe poco y nada, porque lo que se destaca es el nivel de opacidad con la que se está manejando esta administración, Sí. y ahora vamos a volver sobre eso. Elizabeth Warren le circula a los bancos, a los principales bancos de Estados Unidos, JP Morgan, Morgan Stanley, al Citi, a Fargos también, le circula un pedido de información. Claro. ¿Qué hicieron? Si compraron los pesos, si le compraron pesos a la Argentina, ¿qué hicieron? Contesta, solo la JP Morgan reconoce que sí, le dice sí, nosotros por mandato de nuestro cliente, que es el Tesoro norteamericano, intervenimos y compramos pesos en la Argentina, y es el único que responde, porque Morgan Stanley ni siquiera le respondió el pedido a Elizabeth Warren. Ninguneo absoluto. Y los demás dijeron confidencial, mamu. Digo, secreto bancario, confidencial, no tenemos por qué responder. Volvemos sobre esto porque destaca justamente el nivel de opacidad, y no solo a nivel local, sino también en la cuna del republicanismo y de la democracia exitosa y triunfal del capitalismo, donde también el nivel de ostracismo es brutal. Digo, ¿por qué? Porque a esta altura, la semana pasada, vimos cómo las tenencias en pesos, o sea, los pasivos remunerados que le había dado el Banco Central al Tesoro norteamericano, ya no figuraban en sus balances, con lo cual podemos inferir, digo, todo esto en el plano de la deducción, digo, llegamos por deducción y por especulación. Por deducción, y quizás sea más legítimo o se acerque más a lo que pasa la deducción, porque evidentemente en los balances del Banco Central figuraban estos pasivos, que eran los pesos que tenía Scott Bessent como pasivos, y esos pasivos no están más. Entonces, con lo cual uno puede inferir que Bessent se deshizo de los pesos y volvió a comprar dólares. Si compró o no compró en el mercado único y libre de cambios, que es el Sinopec, el sistema, no, en el Sinopec no está esa compra, con lo cual tampoco sabemos dónde los compró. Ahí pasamos al plano especulativo. Entonces, en el plano especulativo se activó una parte del swap de estos 20.000 millones que el Tesoro norteamericano se ofreció a brindarle a la Argentina. O sea, entonces, de ahí que uno puede decir, bueno, Scott Bessent se compró sus propios dólares, y eso es lo que da una ganancia del 10%, y encima embolsó un 10% en dólares. Pero para que ese swap se haya activado, debiera reflejarse en el nivel de reservas, y esto no está ocurriendo. El nivel de reservas se mantuvo incolume. Sí se ve en el nivel de reservas una caída de 800 millones de dólares, que esto fue un pago al FMI. Ahora, tampoco se sabe si esos 800 millones de dólares que se le pagaron al FMI, con qué dólares se hicieron. Caen en las reservas, pero no se sabe la operatoria. Si el Tesoro le dio pesos a cambio de esos dólares, cosa que es poco probable porque ya no tenía el fondeo necesario. El Tesoro compró dólares incluso, pero no llegó ni a los 100 millones, tenía que pagar 800, con lo cual tampoco le alcanzaba con los pesos. Esto de compramos dólares con el superávit, no le daba el superávit para llegar a esa cifra. Entonces, ahí también en el plano especulativo, o se le pagó con el desembolso del fondo, con sus propios dólares, o se le pagó con un segundo tramo del swap activado. Deducción y especulación, porque una vez más lo que se destaca es el nivel de opacidad con el manejo de... Sí. Ninguna cierra, porque no se puede terminar de comprobar cuál es el rulo. Exactamente, exactamente. Y hay, por supuesto, una demanda muy clara y muy nítida, y una coincidencia total entre quienes observan y analizan el escenario económico en señalar y apuntar sobre el nivel de oscuridad que hay en este manejo. ¿Siempre ¿no? fue así el manejo del Banco Central? No, para nada. Digo, el Banco Central está obligado, incluso durante el gobierno de Alberto Fernández, con todas las críticas que podemos hacer, se pasó al informe diario, se recuperó el informe diario del nivel de reservas, el nivel de información que se brindaba. Me refiero a que si usted echa mano de reservas del Banco Central para pagar lo que fuere, ¿no debe quedar registrado por qué o a quién paga?
Claro, exactamente, pero esa información se podía hacer pública o no, Ah. y dejaron de informarlo. Bien. Y dejaron de informarlo y de responder, porque tampoco responden, no es que no le responden a esta periodista, No. no le responden a los periodistas. Tiene que ser un documento público aparte. Bueno, de todas maneras no lo es. Y corre la versión muy fuerte de que este es un compromiso que tomó Toto Caputo frente al secretario del Tesoro norteamericano de mantener todo esto bajo confidencialidad. Okay. Con lo cual el pedido de sombra u oscuridad sobre esto también responde a una exigencia de Estados Unidos que se ve muy comprometido en su frente político interno. Y lo venimos mostrando con el pedido de información de una senadora a los principales bancos de Wall Street. Que encima están trabajando en tándem con los legisladores peronistas en Argentina, porque se basan mucho en las informaciones que denuncian en el Congreso. Por caso, la semana pasada Heller les decía, no está en ningún lado, no obra en ningún lugar del presupuesto el endeudamiento que están contrayendo. Y eso hay que ponerlo o hay que volcarlo al presupuesto. Y además, digo, si esto es un nuevo endeudamiento, no solo incluirlo en el presupuesto, sino que sea aprobado por el Congreso tal cual consta y fue aprobado en la ley Guzmán, ¿no? De cualquier nuevo endeudamiento tiene que pasar por el Congreso y cualquier renegociación de deuda tiene que cumplir al menos 2 de 3 condiciones. Eso es la ley Guzmán. 2 de 3 condiciones es mejorar plazo, quita de capital o extender duración. Déjeme agregarle algo. En el entorno de Menem, Karina y compañía, están todos muy confiados que la plata va a estar, que el rescate va a suceder, que no va a haber zozobra. Y no sé de dónde sacan que no va a producirse ningún descalabro. Comparto la misma inquietud que usted y Pierri, sobre todo testeando, ¿no? Entre, sociedades de bolsa, bancos... y popes industriales, ¿no? Y me refiero a lo más alto de la cúpula, ¿no? A las pymes, ¿no? Que podrían, cuando uno habla con las pymes están preocupados por el nivel de tasas, por el desempleo, por la falta de actividad. Estoy hablando de quienes fijan el tipo de cambio como único problema y como obsesión. Bueno, ellos descartan que Argentina va a renegociar los vencimientos, que no se le va a pagar los 4.500 millones de dólares que vencen en enero, ni se van a pagar los 1.500 millones que vencen de acá a diciembre, también hay que pagar 1.500 millones. Dan por descontado que eso alivia, claramente si usted puede barrer o patear los vencimientos que dan una cantidad de dólares disponible para el mercado local y el mercado doméstico, que es a lo que aspiran quedarse justamente estos jugadores. Aún así dicen, bueno, despejamos los vencimientos de deuda y tenemos otro problema, que son los argentinos que se quieren ir a Río de Janeiro, que también hay que barrerlos. Hay que barrer a los acreedores externos, hay que barrer a los argentinos que se quieren ir a Río de Janeiro. ¿Cómo los barre a esos? A esos le subís el devaluás, total. Ah, A esos bueno. Ahí barres, ajustás por... Volvemos y con a su título. Exacto, ¿dónde vuelve a girar? Si te sacás la espada de Damocles de la deuda estirando duración, aún aumentes capital y hagas intereses, la gran Guzmán, te pateo todo a 2 años. Consiguiendo incluso una baja del riesgo país. Muy en duda lo de la baja del riesgo país, porque la baja del riesgo país, más que condicionada ahora la sustentabilidad, esa sustentabilidad para la élite financiera global está atada a la acumulación de reservas. Entonces ahí hay una clave. Porque para cumplir la meta solo para cumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno tiene que comprar en los próximos 30 días 8.000 millones de dólares. Y bueno, No puede pagar 1.500, tiene que juntar 8.000 y empiezan también a vencer los bopreales, que es la deuda comercial que se absorbió también o se pateó para adelante. Es difícil entender cuál es el optimismo o la tranquilidad respecto a esto. Es cierto que sí, de concretarse la primera posta de patear vencimiento de deuda, bueno, se te descomprime, te da un oxígeno. Pero ese oxígeno, es un tanquecito así. También después hay que ver cómo se traduce y sobre todo si esto va a ajustar por precios. Y vamos a una devaluación para acumular reservas, ¿no? Despejado para poder acumular reservas. Bueno, ¿cuál va a ser el costo, ¿no? Y el nivel de conflictividad social o el umbral que se soporte en una conflictividad social que, más allá de un resultado electoral que parece haberla calmado, sigue en aumento, porque la cantidad de medidas de fuerza que se esperan para esta semana y que no son reproducidas en los medios de comunicación, también son para tomar nota. El descontento social que se da en algún tipo de base que muestra algún grado de organización, como por ejemplo para tomar estas medidas, y hay varias en ese sentido, podríamos copilar y sobre todo a nivel provincial muchas también. Con lo cual ahí también está en juego
Bueno, hay quienes dicen va a devaluar en enero, este país siempre devalúa en enero, dice vamos a una devaluación en enero, el esquema de bandas es insostenible, un gobierno que insiste en que va a sostener las bandas, y uno puede entender porque, digo, no solo el grado de indexación de la economía, porque aunque vos sales de un pass-through moderado, como les gusta decir ahora, que no hay pass-through moderado, la suba del dólar la contiene sí o sí en algún lugar de la cadena de valor, hay algún eslabón que lo absorbe. Digo, ¿por qué? Porque sube el dólar y sube el costo energético, sube el dólar, suben los alquileres, sube el dólar, sube la renta de la tierra, o sea, lo que hay que pagar de alquiler para el arrendamiento, con lo cual sube el precio del tomate. Esto es el grado de indexación, entonces uno desata una cadena que realmente, y el gobierno es muy consciente de que no puede dimensionar más allá de que le vendan que el pass-through es moderado. Por supuesto, la recesión funciona como una anestesia de la velocidad con la que corren los precios, pero no como una cura. Entonces son precios que están pidiendo correr a una cierta velocidad y sobre todo con una recomposición salarial que ni bien la muevas un poquito, que también es muy necesario si quieren encontrar algún nivel de actividad de la economía o mostrar algún nivel de actividad de la economía, que también hay una demanda muy clara en ese sentido, una recomposición salarial en ese contexto es combustible, se te incendia, se te prende fuego todo. Entonces, sí, claramente la tiene muy complicada y asombra o genera algún tipo de inquietud, como puede ser que estén tan tranquilos. Sí, absolutamente, y es optimismo. Y en función de eso, me parece que refleja muy bien esto que estamos planteando o esta sensación, el debate que se da o los planteos que se dan en el marco de lo que va a ser la convención industrial el próximo jueves, donde va a estar la plana mayor del gobierno, y me refiero básicamente a Toto Caputo, que va a ir ahí a poner la cara a un sector que muestra un resultado 10 puntos por debajo del último semestre comparable del gobierno anterior, o sea, está 10 puntos por debajo de la industria que con el gobierno de Alberto Fernández. Y uno podría esperar, bueno, que haya algún tipo de tensión o conflictividad. Digo, es una industria que viene muy golpeada. Y muy por el contrario, lo que llevan los industriales, o lo que se dice que llevan los industriales, es esta salida consensuada que le va a gustar, le llevo algo que le va a gustar al gobierno. No lo voy a ir a pelear, le llevo una salida superadora que tiene que ver con un plan exportador de una industria que no pueden competir a nivel local. A nivel local, con toda la protección que tiene, con todo, con Brasil, Temu. No quiero decir ni siquiera pierden con Chile. Temu. No, que con Brasil, con los zapatos brasileros. Yo no soñé que estaba corriendo en hawaianas.